No permitamos que el régimen se burle de nosotros, que nos someta a la oscuridad, a la anormalidad. Así que con fuerza, con ánimo, les pido levantarnos en los comandos de Operación Ayuda y Libertad, prepararnos para el cese definitivo de la usurpación. Avanzamos con el desarrollo de más noticias. Hola, hola, sean bienvenidos a una emisión más de Noticias Internacionales. La mejor información del momento y arrancamos con noticias de Venezuela hoy. La defensa del empresario colombiano Alex Saab, acusado de ser el testaferro del dictador de Venezuela Nicolás Maduro, tenga mayor riesgo de ser extraditado de Cabo Verde, África, a Estados Unidos si una corte de este país acepta una petición de la fiscalía de un mes más de plazo para contestar una apelación. La defensa de Saab pidió que la Corte de Apelaciones del 11º Circuito, con sede en Atlanta, Georgia, negarle la solicitud de la fiscalía de Estados Unidos para presentar sus argumentos el próximo 7 de octubre y no el 7 de septiembre, como está previsto según documentos judiciales a los que obtuvo acceso un medio internacional. Saab está detenido en Cabo Verde desde hace más de un año a raíz de un caso por lavado de activos abierto contra él en una corte de Miami. Los abogados de Saab apelaron un fallo de un juez de este tribunal de Florida que lo califica de prófugo de la justicia estadounidense. Y ojalá prontamente también sea aprendido Nicolás Maduro para completar, cerrar el círculo. Y yo estoy muy satisfecha porque el Ministerio Público en el exilio está viendo el resultado de su trabajo. Él es el que se encarga de lavar el dinero a nivel internacional, es decir, el dinero ilícito. Él lo blanquea, lava dinero en el extranjero, el dinero producto de la corrupción y de otros delitos, quizás hasta de drogas. Él es el encargado de lavarlo. También él es el encargado de sacar y negociar el oro de Venezuela y otros materiales estratégicos como el coltán. La Fiscalía de los Estados Unidos solicitó a la Corte de Apelaciones un poquitico más de tiempo y recordó que el acusado apelante enfrenta 7 cargos de lavado de dinero y uno más de conspiración para cometer ese delito. La defensa contestó que una demora de 30 días, en este caso, aumenta una gran medida del riesgo de que el señor Saab sea extraditado y sujeto a la custodia de los Estados Unidos a expensas de su inmunidad diplomática. Agregó que una extensión equivaldría a otros 30 días más de su detención ilegal, ya sea en Cabo Verde o en los Estados Unidos. El pasado 1 de abril, la defensa de Saab solicitó anular la orden que le confiere el estado de fugitivo. Saab está detenido en Cabo Verde desde junio del 2020 y su extradición a Estados Unidos fue aprobada el pasado 17 de marzo por el Tribunal Supremo de Justicia de ese país insular de África Occidental. En marzo pasado, el juez Robert Scola de una corte de Miami, donde enfrenta los cargos de lavado de activos, rechazó una solicitud del colombiano para modificar la calificación de prófugo de la justicia a Saab. La defensa del colombiano pedía responder a las acusaciones de la Fiscalía de Estados Unidos sin pisar el país, lo que también negó el juez Scola. O sea, esta persona y todo lo que lo vinculara con el Estado venezolano y con funcionarios venezolanos y los hechos de corrupción con Venezuela. Nosotros sabemos que está un ciudadano colombiano de nombre Rodolfo Reyes, Álvaro Pulido y el hijo de Alex Saab, que se llama Said Saab, Carlos Osorio, que era ministro de Alimentación. Carlos Osorio fue el que llevó a la debacle la alimentación en Venezuela, con los negocios turbios que hizo él con Cilia Flores y Nicolás Maduro. Por otra parte, años atrás, en el marco de las más de 10 rondas de diálogo entre el chavismo y la oposición, todas culminadas en fracasos, una figura para muchos impensada comenzó a emerger con fuerza como posible candidato a suceder a Nicolás Maduro. Se trata de Héctor Rodríguez, hoy gobernador del estado de Miranda, que comenzó su carrera política en el movimiento estudiantil y rápidamente cautivó al propio Hugo Chávez, y pese a su rápido ascenso en la estructura de la dictadura venezolana, el joven dirigente de 39 años perdió terreno en el último tiempo frente a la figura de Nicolásito, hijo del dictador, con quien hoy comparte la delegación que negocia con la oposición en México. Comenzó su carrera política como dirigente estudiantil en la Universidad Central de Venezuela, donde en 2008 se graduó de abogado y en 2004 asumió la presidencia del centro estudiantil de la Escuela de Derecho con el movimiento Pie 54, que él mismo fundó, y un año después alcanzó la Secretaría de Reivindicaciones de la Federación de Centros Universitarios. Ya en sus años de la universidad llamó la atención de Chávez, quien, según cuentan, pidió que lo buscaran
para que saliera a la lucha de calle. El mismo año de su graduación, el difunto expresidente, por quien Rodríguez sentía devoción y llegó a considerar su padre, lo designó como ministro para el despacho de la presidencia, cargo que desempeñó durante 4 meses. El eje barloventeño, turístico y agrícola. El eje Guarena, Guatire, Araira. Es un eje industrial muy poderoso y agrícola. El eje de los valles altos mirandinos. Un eje industrial, científico, tecnológico. El eje metropolitano de la zona industrial del este de Caracas. Lo tiene todo. Y el eje de esta inmensa región, aquí en los valles de Tuy, ya vive más de 1 millón de compatriotas. Tiene más gente que en más de un estado. Su experiencia universitaria fue tan importante que incluso hoy en día mantiene a gran parte del equipo que construyó en ese entonces. Hasta llegó a entablar lazos de amistad con dirigentes opositores como el caso de Stalin González. Personas que compartieron esos años aseguran que prácticamente lo graduaron y que dirigió el centro de estudiantes relacionándose con grupos armados. Desde entonces su carrera fue un constante ascenso. Hasta alcanzar la gobernación de Miranda ejerció diversos cargos, entre los que se destaca la conducción de los ministerios de Deporte, Juventud y Educación. También fue diputado de la Asamblea Nacional y creó la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. El chavismo lo ha tenido como la generación de relevo para que en algún momento tomara el poder, comentó un medio internacional bajo condición de anonimato un joven de la misma generación del gobernante chavista. De hecho, desde su llegada al Palacio de Miraflores en 2013, Maduro, quien siempre mantuvo una fuerte interna con Diosdado Cabello, aseguraba que en su círculo cercano de Héctor Rodríguez, él era el dirigente para impulsar una futura sucesión. Llegó a presentarlo como un hombre clave en las pasadas negociaciones con la oposición, al punto de formar parte de las delegaciones chavistas en Noruega y Barbados. El diálogo que mantiene el régimen por estos días con la oposición también cuenta con su presencia. Para el dictador sigue siendo su carta más conciliadora ante la oposición y la comunidad internacional, pero algo cambió. Ya no es apuntado como su posible sucesor. Ese lugar estaría reservado para Nicolásito, el hijo del dictador Nicolás, que logró una gran influencia en los últimos años. El grupo de Héctor dominaba la juventud del partido, luego que en 2018 empezó a ser desplazado por el equipo de Nicolás. Uno de los proyectos de Nicolás es que no sea Héctor el relevo del chavismo, sino que sea su propio hijo, agregó esta fuente. Ante este panorama, Casto Ocando, editor de un portal informativo, consideró que es posible que sea la cuota de Diosdado Cabello en las negociaciones, ya que el otro delegado chavista que está en México es Jorge Rodríguez, otro hombre de extrema confianza de Maduro. Pese a las divisiones y fracturas en el seno del régimen, Rodríguez es bien visto en prácticamente todos los sectores del chavismo. Ese aval le permitió concentrar mucho poder desde el más absoluto hermetismo. Y es que a diferencia de gran parte de la cúpula chavista y de los mandatarios de alto rango del régimen, desde sus inicios ha tratado de mantenerse alejado de la opinión pública, alejado de los escándalos y mostrando una imagen de negociador y perfil familiar. Incluso en sus campañas dejó de lado ciertos símbolos característicos del chavismo para exhibirse como una figura más renovadora frente al ala más dura del oficialismo. Yo tengo una gran fe y les pido a ustedes todo el apoyo para Héctor y para mí, para que este eje de los valles del Tuy sea el más poderoso de todos los ejes del estado Miranda, para producir alimentos, para producir leche, para producir televisores, de veras, para la producción industrial. Hemos escuchado las aspiraciones, las reflexiones, las solicitudes que ha hecho las distintas oposiciones venezolanas, con mucha paciencia estratégica, como usted nos los instruyó, con mucha calma. Hemos también, a pesar, como se los dijimos, de una cronología nada positiva para el historial de la oposición. En el 2013, cuando usted tomó las riendas de la revolución, luego de la partida física del comandante Chávez, ellos llamaron a descargar la rabia. Orlando Moreno, activista venezolano, consideró que es como el chavista que todos quieren dentro de la cúpula, uno de los más reconocidos por las bases del chavismo. Para que no se vean desconectados, según indicó, el gobernador de Miranda busca darle un poco más de normalidad al chavismo radical. Se maneja como la figura más transparente dentro del chavismo y es el menos etiquetado. En lugar de lanzar fuertes amenazas contra Estados Unidos y la oposición públicamente, prefiere mostrarse como un dirigente que combate el crimen organizado, que cultiva tierras por las exportaciones de cacao y promueve programas
programas de alimentación en las escuelas de Miranda. Sin embargo, en los hechos la realidad es otra. Aunque pretenda cuidar su imagen, hay ciertas conductas y manejos que van en sintonía con la lógica chavista y dan cuenta de su gran ambición dentro de la estructura de la dictadura bolivariana. Su llegada a la gobernación de Miranda en 2017 se dio en medio de denuncias de fraude. De acuerdo a las denuncias de la oposición, en ese entonces el Consejo Nacional Electoral, a fin de la dictadura chavista, movió docenas de centros de votación a último minuto, lo que provocó el desplazamiento de casi 225,000 votantes. Los observadores opositores también fueron expulsados por la fuerza de varios centros de votación y finalmente, después de una tensa jornada, las autoridades electorales anunciaron ganador a Héctor Rodríguez por un estrecho margen del 6%. Y bueno, hasta aquí llegamos con esta emisión de Noticias Internacionales. Si el video te gustó, regálame un me gusta, suscríbete, es totalmente gratis. Comparte esta información con amigos y familiares para que estén al tanto de lo que pasa en Venezuela y sus alrededores.